leyeras tú perdona, no sé. Vale, Cristina. O Cristina. Y así nos hacemos una idea más clara de la música que nos vamos a encontrar en la canción. Capítulo final. Aquí lo que es tenéis una opera o algo hecho. Sí. Va a pedir X cerveza. Cámara trampa. Con 20 o 30 páginas va bien. Igual, sí. He insistido tanto acerca de esto. Maybe we should just explain. This is a scene where Aristotle has made friends with a theater director. Es una escena en la que Aristóteles justo acaba de conocer al director de teatro que está contratado por la corte de Filipo. This theater director is Athenian and Es ateniense. is relatively new to Macedon, and Aristotle is teaching him to curse in Todavía no Macedonian. lleva mucho tiempo en Macedonia, no conoce bien un poco los intríngulis del dialecto y de la cultura macedonia, pero Aristóteles, como macedonio de origen, le explica diferencias en el lenguaje. Es un diálogo entre Aristóteles, que está viendo a escondidas un ensayo de Carolo con los jóvenes. Bueno, será un extracto, o sea que nos están preparando las vacantes. Sí. Están ensayando las vacantes. Bien. A ver, por ejemplo, aquí. El chico parece muy complacido. Se va arrojando la pelota al aire y recogiéndola cuando cae. Interesante, digo. Le gusta ver los ensayos, como a ti, interviene Carolo. No molesta, no dice nada. A los actores les gusta tenerlo por ahí. Es como una mascota. De todos modos, tiene talento para lo dramático. De nuevo las cejas arriba. Algún talento tiene, dice Carolo. El chico vuelve. Por cierto, sé dónde está Penteo. Me aclaro la garganta, preparándome para una presentación formal. Ya es hora. Mocoso, Carolo me ignora. ¿Dónde está? Está enfermo, contesta el chico. He oído que los actores hablaban de él. No puede comer y no puede cagar. Y algunos días ni siquiera se puede levantar de la cama. Puto maricón, dice Carolo, complacido consigo mismo. El chico se vuelve, levanta la cabeza de trapos por encima de la suya propia y se va, ahora de verdad. That scene was important for me because to get over the problem of the British diction, I imagined that the Athenians would speak like English, British English, and that the Macedonians would speak something closer to North American English because there was definitely a difference in dialect between the Athenians and the Macedonians. Sí, bueno, en esta escena precisamente trato de, cuando habla uno y habla el otro, precisamente a Carolo, el ateniense, le hago hablar un poco más como yo me imagino que hablaría un británico, y a Aristóteles hablando un poco más a lo norteamericano, un poco más vulgar, digamos, de alguna manera. And I liked that parallel as well because I think the attitudes traditionally of the Athenians toward the Macedonians paralleled the attitudes of the British towards the North Americans. Sí, incluso me interesaba mucho recrear este paralelismo, esta actitud de los macedonios respecto de los atenienses. Es bastante similar a la actitud que pueden tener los norteamericanos o los británicos. Which was that the North Americans and the Macedonians were a young, brutal, vulgar culture who had to import their culture from elsewhere, and you know, they were rich and crude, and you know, you can see the parallels, so I enjoyed playing them. Por ejemplo, en este caso los macedonios, como los norteamericanos, pues, una cultura joven, bruta, vulgar, así es su cultura. De hecho, tienen que importar la cultura de otro lugar, como bueno, son ricos y vulgares, digamos, ¿no? Tienen que importar la cultura de otro lugar más fino, como puede ser el caso de Estados Unidos, bueno, Reino Unido. Oh, sorry. Si he entendido bien, hay un chispazo inicial de filosofía en la creación de la novela,
Entonces, ¿cuánta filosofía se puede extraer de la novela por una parte? Y por otra parte, muchas veces nos acercamos a la historia a través de la ficción. ¿Es posible acercarse a la filosofía de Aristóteles a través de la novela? How big is the amount of philosophy you can find in a novel? And the second question is, many times we can approach history through a work of fiction. Do you think it's possible to approach philosophy through a work of fiction? That's a question. Me encanta esa pregunta, la segunda. La primera. I love the questions. I forgot the first question. Tanto le gusta que se ha olvidado cuál es la primera. Yes, the amount of philosophy in Sí, la dosis de Sí. Not as much as I wanted, No hay tanta como a mí me hubiese gustado. because my editor was worried that people Una vez más, would get bored. perdón, una vez más culpa de los editores, ¿no? Mi editora tenía miedo de que los lectores se asustasen. I do have La editora canadiense. tengo que Sí, decir. sí, por supuesto. Quede claro. Yes, oh yes. These guys would let me go on forever. Esto me hubieran dejado a mí para hallarme con la filosofía. The first lesson that Aristotle gives Alexander, I have him discussing, for instance, Plato's theory of forms, and then later they talk about the idea of the mean, Aristotle's theory of the mean in ethics, and how that could apply to Alexander's own life, and I have been discussing Homer and the value of literature at one point, so I've picked out little bits of Aristotle's philosophy, as well as... Sí, bueno, por ejemplo, la primera lección de filosofía que plasmo en el libro es una reflexión sobre la teoría platónica de las formas. También, poco después hablo del concepto aristoteliano. Aristotélico. Del justo medio y de la proporción áurea. Y también hablo sobre el valor que concede Homero a la literatura. I've also included a lot of from Aristotle's biological writings, which is a lot of fun. That's not philosophical so much. También he incluido fragmentos de la obra sobre biología de Aristóteles, que es bastante curiosa y, bueno, no es exactamente filosofía, pero también. I think anyone with a background in Plato and Aristotle isn't going to find this tremendously challenging, but if you're, I hope if you're new to the subjects, that it also will be understandable to someone who has no background in philosophy. Así, por ejemplo, cualquiera que tenga un bagaje, ¿no?, de estudio de Aristóteles y de Platón, pues realmente no va a encontrar que el libro le vaya a ofrecer nada nuevo o algo que le haga pensar realmente mucho, pero sí que alguien que sea nuevo o lego en la materia pues puede sentir que puede comprender todos estos conceptos, ¿no?, estas teorías. The second question about approaching philosophy through literature, that was actually one of my areas of study when I was a philosophy student, and it's something that I do believe in very strongly. And I'm influenced in that by an American scholar named Martha Nussbaum. Sí, sobre la segunda pregunta que formulaba, pues me encanta porque es que precisamente yo estudiaba eso, cuando estudiaba filosofía, creo firmemente en eso, en la posibilidad de llegar a la filosofía a través de una obra de ficción. Esta tarde estaba hablando con otro periodista sobre la obra de una norteamericana, Martha Nussbaum, yeah, at the University of Chicago. de la Universidad de Chicago. She particularly writes about looking at literary texts and looking at them as texts of ethics, and that's what interests me very much. Sí, precisamente ella sostiene la teoría, la tesis de que a través de una obra literaria es posible encontrar también un trasfondo que haga referencia a la ética. It's not so much, I think, that you can hope to approach, hope to deal with sort of specific moral issues. For instance, write a novel about why capital punishment is bad or something like that, which I think would end up being quite didactic. Y no es tanto que a través de una obra literaria uno pueda explayarse sobre asuntos morales, no creo tanto en eso. Por ejemplo, temas como la pena capital, si hay que abolirla o no me refiero tanto a eso. But I think what literature can offer that philosophy has a harder time with is it brings a sort of emotional insight into the person trying to understand ethical problems. It helps you see the other point of view, perhaps
in a less dry way than a pure philosophical text can. A lo que me refiero es que con una obra de literatura, de la literatura